Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Gimop en el año 2007. En este video tutorial tocaremos el modelado de una rama, el modelado de un tronco y al final la creación de un árbol colocando todas las piezas. Normalmente un árbol no es un elemento muy fácil de hacer porque en el 3D siempre es problemático el tema de las ramas y las hojas. Veréis que en Low Poly hay ciertas técnicas y que gracias a Win3D y algunas de las herramientas que tiene se puede llegar a descomplicar un poco el tema. Pues pasemos al tutorial. Para comenzar el modelaje empezaremos por la rama. Para ello tenemos unas texturas que vamos a utilizar en este tutorial con transparencias y demás. En este caso utilizaremos la rama, que simplemente, si veis la imagen, es la imagen de un árbol en la cual hemos recortado el fondo transparente y hemos dejado la rama. Es bastante importante que el centro de la rama esté en el centro, digamos, de la parte inferior, porque así conseguiremos que a la hora de colocarlo quede más centrado siempre en el tronco y no parezca que la rama sale de la nada. Muy bien, para crear esta rama utilizaremos un cubo de base, seleccionando las aristas verticales y le haremos un colapsar para conseguir un plano. Con este plano, visto desde Y, en la cual Z será la parte de abajo y menos Z estará para arriba, cortaremos primero por la mitad el plano y después haremos 4 secciones, que podemos hacerlo cortando 2 veces con la tecla C Connect o pulsando el 4 simplemente y quedando los vértices y después conectando estos vértices. Y pasaremos a eliminar las esquinas. Eliminaremos esa sección intermedia y también eliminaremos estas 2 esquinas. Conectaremos todo y tendremos esta forma, y esto será lo que será la rama que utilizaremos. Para ello solo utilizaremos la parte de arriba y la parte de abajo pues no la usaremos para nada, porque después cuando la apliquemos en los árboles lo único que haremos será la típica opción de duplicar esa hoja y invertir las normales de las caras. Así conseguiremos la parte de arriba y la parte de abajo que coincida perfectamente. Y a esto le asignaremos un material Ole, un agujero, para que así no la dibuje. Muy bien, teniendo esta cara, seleccionaremos todos los vértices menos los 2 que tenemos en el centro y el de arriba y los moveremos en Y. Apretando el Shift podemos moverlo en menos 0,1. Y ahora solo seleccionando las 3 esquinas de la punta haremos lo mismo, lo movemos otra vez en Y, menos 1. Y por último la punta la movemos también en Y, menos 1, consiguiendo esta forma como un pequeño, si la vemos de lado, consiguiendo una pequeña caída de la malla y así haciéndose más visible desde cualquier ángulo. Muy bien, cuando ya tenemos esto, ahora lo único que tenemos que pasar pues al Unwrap. Seleccionamos toda la pieza. Si queremos la parte de abajo, bueno, también la seleccionaremos y después ya la eliminaremos. Nos vamos a VMapping. Aquí le diremos que esta cara la ignoramos y solo tenemos la parte superior. Esto
le hacemos un unfolding y ya tenemos la pieza. Si no queda perfectamente, podemos volver a hacerle otro unfolding, o si no, un proyectar en la normal. Bueno, más o menos ha quedado. La ajustamos, escalar, máximo horizontal y máximo vertical. Es importante que queden todas las aristas bien tocando en las esquinas para que así consigamos que no haya mucha tensión en la planta, en la textura, para que no se estire. ¿Vale? Lo mismo, otra vez escalar, vertical, así. Ya nos ha quedado totalmente cubriendo toda la parte de la textura, menos las dos esquinas. Muy bien. En este caso, ahí. Ahora renombramos por ejemplo esta textura, le ponemos rama, material, perdón. Lo renombramos también, rama. Y ahora, mientras estamos utilizando la de abajo, cogemos la textura de ramas, dejando el botón izquierdo pulsado, la arrastramos sobre el material rama y lo soltamos. Y nos pregunta qué tipo de textura es. En este caso el diffuse, que viene a ser el color. Como vemos, pues me he equivocado y la he puesto al revés. Pero no hay problema, porque esto volvemos a hacer un V-mapping de todo el grupo y le damos a rotar y lo rotamos 180 grados. Escalar vertical y escalar horizontal para que nos encaje perfectamente. Muy bien. Y ya tenemos nuestra primera hoja o rama del árbol. Como veis, cuando la iluminación pues pierde un poco se vuelve muy oscura cuando la movemos. Lo ideal para esto es el material de la rama, editarlo, y el emisión pues subirlo, si lo modificamos hasta en negro, pues ponerlo por ejemplo en 0,5 todo, y conseguimos un gris. Así este color pues no se ve tan oscuro cuando lo rotamos y podemos trabajar un poco más cómodo. La parte de abajo, que veis que se ve en azul, es porque está el color del material ole. Pero en esto no hay problema, porque si lo queremos ver, editamos este material y en la opacidad se la ponemos a 0 y ahora temporalmente pues se nos verá bien. Si lo grabamos y lo volvemos a cargar, este material se volvería a resetear, a ponerse a 0,5 a transparencia, porque los materiales de FAUL y OLE son por defectos del WINS. Pero al menos para ahora trabajar pues podemos ver esta rama como nos ha quedado. ¿Sí? Al final esta rama pues se nos ha quedado en 8 caras, 8 triángulos solo. 8 más 8 de la parte de abajo, que serían, pues se nos quedarían 16 cada ramita. Muy bien. Lo grabamos como rama. Y pasamos al siguiente. Ahora, para hacer el tronco utilizaremos dos texturas. Una será la textura del tronco, que es la típica de madera, de la corteza de un árbol, y otra que llamaremos enredaderas, que son las típicas de las plantas que crecen alrededor en la selva de los árboles, pues la cual he cogido una madera y le he pintado líneas para la transparencia. Entonces crearemos un cilindro
que le podemos dar las caras que creamos convenientes para él. En este caso, pues yo lo haré de, pues como siempre, de 8. Un árbol bastante light, bastante de pocas caras. Primero seleccionaremos la parte de arriba y la parte de abajo, que no utilizaremos, y le daremos el material de ole. Muy bien. Ahora utilizaremos el scale radial en Y para darle la anchura que queremos, y lo bajaremos a, pongamos a 30, al 30%. Muy bien. Ahora, para que tengamos una menor repercusión, usaremos para cortar esta cara lo que es la cara trasera del modelo. O sea, haremos un wrap y cogiendo la arista trasera le daremos un marcar edges para corte. Ahora pasaremos a hacerle un wrap, simplemente un folding, y ya tendremos la textura totalmente estirada. Para coger todo el marco de la textura, que es importante, escalar en horizontal, máximo horizontal, y escalar máximo vertical, y así nos aseguramos de que está totalmente cubierta la textura. Cerramos sin crear textura, ya que esa textura la eliminaremos ahora mismo. Duplicar no. Renombramos a tronco, también el material, tronco, le arrastramos su misma textura encima como antes y diffuse, y ya tenemos nuestro primer tronco. Si veis, en teoría el corte de la malla sería aquí, donde se juntaría una parte con otra, pero como es una textura tireable y le hemos utilizado un efecto totalmente de escala horizontal y vertical, pues no se ve ningún tipo de corte en esta posición de la textura. O sea que tenemos un tronco que se podrá ver perfectamente todo su perímetro. Como antes, para trabajar también mejor, pues al material le modificaremos el emisión a los grises a 0,5, y así conseguiremos pues ver mejor la textura que estamos trabajando. Para el tronco este también, lo primero que haremos será subirlo para arriba y ponerlo a la altura del eje, y habría que hacerle en las líneas verticales de las aristas, hacerle unos cortes. En principio, pues con ponerle, pues yo supongo que unas 6 secciones estaría ya bien. Las conectamos y tenemos un tronco pues con diferentes cortes. Este árbol pues igualmente sería muy bajito, ¿no? La cuestión es darle pues más altura. Para esto pues podemos simplemente hacer un mirror de la parte de arriba y ya tendríamos una extensión más larga del árbol, utilizando la misma textura. Si vemos que en esta parte, veis, la textura se repite demasiado, se nota el inverso, ¿no?, que hace. Una solución para esto es seleccionar el grupo, irte al VMapping, y entonces una vez aquí la tenemos seleccionada, o sea, lo único que ha hecho ha sido duplicar esta selección para arriba pues para abajo, ¿no? Pues, o sea, cogemos las aristas, vemos dónde está el punto de intermedio donde se repite, lo seleccionamos, pulsamos la típica tecla L para hacer todo el perímetro alrededor, y también se nos marcaría aquí arriba, ¿veis? O sea que ahora solo tendríamos que darle Cut
seleccionamos una arista de arriba, seleccionamos todo el grupo para que nos seleccione toda la parte de arriba y simplemente hacemos un flip horizontal y un flip vertical y conseguimos que la textura no nos encaje porque no teníamos que haber hecho el horizontal. Seleccionamos, solo hacemos el vertical. Ahora sí, ¿veis? Y ahora la textura ya se parece mucho más. Para ajustarla del todo, para que no se vea esta pequeña línea de unión que no encaja, seleccionamos todo, scale máximo horizontal y scale máximo vertical como antes, y ahora sí que no se nos nota nada que son una misma textura repetida y tenemos pues un tronco bastante considerable. Para hacer la forma, digamos, del tubo, porque un árbol no es recto hacia arriba, tiene una forma, podemos irnos, seleccionar todos los vértices, a deformar y haciendo un taper en Y podemos darle esa inclinación. Intentaremos no juntar todos los vértices de arriba para que ahora podamos seleccionarlo y hacerle, por ejemplo, un colapsar. Veréis que al hacer el colapsar, lo que son la textura de la parte de arriba, pues han quedado los triángulos que no encajan muy bien unas texturas con otras. Ese es un pequeño sacrificio que tenemos que hacer, ya que es imposible, si os fijáis en el V-mapping, de que esto encaje. Como mucho podemos ir encajando de 2 en 2 para, así una no, para conseguir un poco más de una forma triangular, pero igualmente no vamos a cambiar nada, o sea que es casi mejor dejarlo así. Vale. Entonces este árbitro en algunas partes nos ha quedado un poco ancho, o sea que vamos a modificarles los cilindros. Con la L seleccionamos todo el perímetro y hacemos una escala uniforme. Podemos hacer diferentes partes, unas más gruesas, otras más finas, porque un árbol, bueno, pues no es perfecto. La naturaleza es sabia. Así que si lo haces por algún motivo, ella sabrá. Yo no. Yo creo que lo hace por complicarnos un poco la vida de grafistas. Muy bien, pues ya hemos creado un poco de irregularidad en el tronco. Y tenemos más o menos una forma que nos simula un poco un tronco de un árbol. A esta forma ahora pongo una vista octagonal y le voy a dar un poco de movimiento en algunas partes. Normalmente la parte de abajo, a no ser que sea un árbol de así bajo tal, no tiene deformación, o sea, las deformaciones empiezan más en la parte de arriba. Entonces lo podemos mover un poco en X, algunas partes, algunas secciones, para que no se vea tan recto, tan perfecto. La otra vez un poco sin ton ni son, o sea, buscando la forma extraña. Y en X, la vista en X, pues lo mismo, vamos a darle también un poco al azar, a ver qué nos sale. Moverlo en Z ahora, un poco por aquí,
mover un poco por acá. Voy a mover otro poquito para allá. Y ya lo tenemos un poquito el árbol así distorsionado. Ya no es de una forma perfecta la rama. Muy bien. Ahora, como voy a hacer un árbol un poco de la jungla y tal, poniéndole las regaderas, copiaremos, duplicaremos este tronco, esconder el otro, y este nuevo crearé un material sin señalar nada. Aquí me sale la opción de material y lo llamaré pues exactamente enredadera. La iluminación, acordaos, ponerle para que se vea más fácilmente mejor las texturas, 0,5. Muy bien, ahí lo tengo, y le aplicaré el material de enredaderas como difusión. Ahora seleccionaré este tronco, me iré al material, botón derecho y asignar a la selección, y ya tengo cómo sería este material. Muy bien. Acordaos también de volver a seleccionar la parte de abajo y darle el material, ole. Y así conseguiréis que el fondo pues se os vea la parte de atrás también. El otro tronco ya lo tenía puesto. Muy bien. Ahora, para que esto nos quede correcto, habría que darle un poco de... Yo le haré un escale radial en Y para darle un poco más de volumen que el tronco original, y así conseguiré un efecto como si la planta estuviera por encima del tronco original. También podemos después, señalando lo que son la punta, hacer movimiento en la normal, y con ello conseguiríamos un poco de escala en Y. Ahí, no, escale en Y. No, lo ideal sería hacer escalar, escale uniforme con el botón derecho para elegir, para crear un axis. Elegimos dos vértices de la parte de abajo que nos quede en el centro, ¿veis? El punto del cual va a ser el que va a escalar. Botón derecho y ¿veis? Ahora escala hacia donde hemos creado ese punto. Hacemos un poco más pequeño, ahí. Así parece que no ha llegado tan arriba la madera. Y toda esta parte de aquí arriba pues casi la podremos eliminar, pero bueno, la dejaremos por ahora por si después queremos modificarla. Muy bien. También, para que no parezca tan perfecto, en uno de los ejes podemos seleccionar, vamos a hacer en otro lado, unos cuantos vértices y lo podemos mover, pues en este caso en X. Se ha deformado un poco la textura. Vamos a igualar la distancia de los vértices de unos con otros.
y así. ¿Veis? Así parece un poco que viene un poco más alejada. Y ya tendríamos pues nuestro tronco. Eliminamos la textura que hemos creado al principio. Renombramos la enredadera. Y ya tenemos nuestro tronco para el árbol. Guardamos. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es abrirlo todo y empezar a juntar partes. Empezamos de cero para que lo veáis. Empezamos abriendo el tronco con las enredaderas y hacemos un merge de la rama. Y ya tenemos todas las piezas para empezar a juntar. Movemos esto. Muy bien. Para empezar a juntar esto, lo primero es coger esta hoja y juntar estos dos vértices de las esquinas de abajo, justo en la parte donde está el tronco. ¿Por qué? Porque esto nos crea una cara, que es la cara plana de la parte de abajo de la rama. Si os fijáis, si vemos las normales, esta cara sale una normal justo en esta dirección, con lo cual podemos aprovechar esta situación para colocar, escondemos la enredadera porque no nos interesa ahora mismo, trabajaremos sobre el tronco y simplemente haciendo un botón derecho nos vamos a botón y le decimos dónde la queremos colocar, botón derecho, y nos lo colocará aquí y ya tendríamos una rama que sale del árbol. Si colocamos la enredadera para terminar de embellecerlo, ¿veis? Acordaos lo que os he dicho de que la textura de material óleo hay que editarlo y volverlo a poner a cero para que no ver la opacidad y que podáis ver las dos diferentes caras de la textura. Más trucos para esto, pues bueno, simplemente después tendréis que ir duplicando estas capas, seleccionándolas y colocarlas en cualquier otro sitio. Podéis tanto colocarlo en una cara, en una arista o en un vértice. Por ejemplo, aquí a veces pues se van colocando un poco torcidas, pero no hay problema. Esto podéis darle simplemente a rotar, botón derecho para elegir la dirección, y eligiendo esta misma cara que habéis creado podéis rotarla perfectamente. La colocáis más o menos que quede correctamente y ya lo tenéis. Si veis que queda un poquito, no ha quedado justo en el vértice que habíamos señalado nosotros al principio, que era ese de ahí abajo, ¿no? Esto se debe porque lo que ha hecho ha sido juntar, si vemos las normales, ha juntado la normal, pondremos la normal de esta cara con el vértice. ¿Veis? Es el centro de la cara con el vértice. Y el vértice, su normal, es en aquella dirección.
y así podréis ir colocando las diferentes hojas para tener construido vuestro árbol. Lo mismo que después también querréis, pues supongo mejor hacer unas más pequeñas, otras más grandes. Podéis para ello seleccionar toda la planta y darle a un escalar uniforme, botón derecho sobre la opción, y seleccionar esta misma cara. Es la cara mágica, y en ella pues botón derecho y simplemente moviendo pues podéis hacer las ramas más pequeñas o más grandes. Y así poco a poco vais adornando todo el árbol. Normalmente os recomendaría pues esto, que si es un árbol alto, la parte de abajo pues no tenga ninguna rama o tenga alguna ramita simplemente pequeña. Otra recomendación es la de colocar pues aproximadamente unos 30, entre 25 y 30 ramas para hacer las formas. Otra cuestión es que depende del árbol, pues estas ramas pueden estar o más caídas o más elevadas. Para ello seleccionamos las dos esquinas y podemos rotarlas o hacia arriba o hacia abajo, según nos interese. Normalmente ya os digo que depende del árbol que tenga las ramas más caídas o más elevadas el tipo de árbol. Unos le quedan mejor, otros le queda peor. Y otro tema es el de hacer diferentes tipos de rama, para que esos tipos diferentes pues den un poco más de variedad al árbol. Normalmente con un par de ellas, unas de hojas y mejor otra con menos hojas, o que se vea más ramas secas, pues ya hay bastante variedad, porque en los tamaños y las diferentes posiciones pues se ve bastante cundido el árbol. Para que veáis un ejemplo de cómo sería un árbol completamente hecho, pues poniéndole aproximadamente unas 20 y algo, 27 ramas me parece que le he puesto así, pues aquí lo tenéis más o menos. Si lo vierais, puede parecer a veces, si lo ves desde un lateral, que está bastante vacío el árbol, que tiene muchos huecos, pero tenéis que pensar que normalmente cuando lo veáis en juego y demás, lo veréis desde un ángulo más inferior, como serán los personajes, como lo veis en la vida real, o desde un ángulo más superior. Y el ángulo normal, si pudierais poneros a la altura de un árbol y mirarlo, pues veríais que también tiene bastantes huecos en medio, no como lo vemos normalmente, que lo vemos desde, ya os digo, desde más abajo o desde más arriba. Bueno, pues este es todo en el vídeo tutorial. Espero de que os haya servido y espero que la próxima vez pues sea también más pronto y que os guste. A ver si alguno me presenta un árbol curioso con diferentes tipos de ramas o diferentes bifurcaciones de la rama, que salga un tronco para un lado, otro tronco para otro, que lo único que tenéis que hacer para eso es superponer dentro de un propio tronco el mismo tronco y reducirle el tamaño, y ya está. Pues hasta el próximo.